Yo soy Raquel, como me conocéis la mayoría, soy la presidenta de la Asociación Sevilla Respira y nada, queríamos agradecer a la dirección del centro el cedernos este espacio para poder hacer esta mesa redonda y también a los profesionales sanitarios que colaboráis con Sevilla Respira, que aquí estáis algunos de ellos, y los que están online también, que vienen colaborando no solamente en esta actividad, sino en todas las que estamos realizando. Bueno, un poco quería poner en antecedentes que el asma grave, bueno, que el asma es una enfermedad muy heterogénea que puede cursar de forma leve, casi sin síntomas, pero también con formas graves muy difíciles de controlar, hasta el punto de poner en riesgo la vida de las personas que la sufren. Creo que esta variabilidad es precisamente lo que la convierte en una patología minusvalorada por la sociedad, por no decir oculta. En nuestro país se estima que hay aproximadamente 94.000 personas que padecen asma grave no controlada y que anualmente fallecen por crisis de asma unas 1.000 personas, una cifra similar a los fallecidos en accidentes de tráfico. Esta mesa nace con los objetivos de crear un foro de comunicación entre profesionales y pacientes para tener información actualizada de las oportunidades de tratamiento que disponemos en Andalucía Occidental principalmente. También identificar las carencias necesarias y concretas que desde Sevilla Respira deberíamos reivindicar y exigir a la Administración y órganos de dirección de los servicios de salud de la comunidad autónoma y sintetizar un mensaje claro a la sociedad de la merma de la calidad de vida de las personas que tienen asma grave. Con este objetivo se motivó la creación de esta mesa. Va a haber 4 ponencias. La primera se va a hablar sobre las unidades de asma grave y la derivación de urgencia y de atención primaria a estas unidades, que el ponente va a ser el alergólogo Julio Delgado, que es adjunto de la unidad de gestión clínica del Hospital Virgen Macarena de Alergología. Hablará sobre la organización de estas unidades multidisciplinares y su importante función para lograr una mejoría clínica del paciente. Además, se abordará la necesidad de integrar y coordinar a las unidades de asma grave con atención primaria y urgencia, para poder diagnosticar y tratar a ciertos pacientes que no controlan su asma tras ser atendidos repetidas veces en estos servicios. Luego intervendrá el neumólogo del servicio de la unidad de asma del Hospital Virgen del Rocío, don Francisco Álvarez, que también nos hablará sobre los tratamientos que actualmente hay para el asma grave y la medicina de precisión. Intervendrán también Julia, que es paciente de asma grave, y María, que también es paciente de asma grave. Ellas nos hablarán de cómo viven y la calidad de vida que tienen con el asma grave y de la equidad en el acceso a los tratamientos para su asma. Empezamos con la primera ponencia, la de Julio Delgado, que está online, y le pasamos la palabra. Julio, cuando tú quieras. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a Sevilla Respira por invitarme a este acto. La verdad es que para nosotros los clínicos, que a veces estamos demasiado centrados en protocolos, en números y en aplicar bien una serie de medidas, nos resulta un aire fresco comunicarnos con los pacientes en otro ambiente que no sea el del hospital, porque en realidad para eso somos médicos, ¿no? Para tratar bien a los pacientes y que los pacientes mejoren. Bien, vamos a hablar de unidades de asma grave y lo primero que hay que decir es que el asma habitualmente no es grave. La mayoría de los asmas se controlan bien con la medicación común y tenemos herramientas terapéuticas de suficiente peso para que la gran mayoría de los pacientes que acuden a nuestras consultas tengan una vida normal y puedan hacer sus actividades ordinarias sin ninguna limitación con los tratamientos que disponemos de forma habitual. De hecho, muchas veces hemos insistido, ¿no?, en la posibilidad de hacer vida normal. Hemos puesto ejemplos de deportistas de élite que son asmáticos y eso no le ha impedido hacer una carrera profesional, incluso dentro de su deporte, de deporte de élite. Hemos insistido en que
realizando bien el tratamiento, un asmático no tiene por qué tener ninguna limitación. Y quizá hemos incidido tanto en eso, que es verdad, pero también es verdad que hay un grupo de pacientes que no consiguen el control del asma de una forma tan asequible como lo pueden conseguir la gran mayoría de los asmáticos. Eso es lo que nosotros llamamos asmáticos graves. No son un porcentaje alto, son alrededor de un 5, un 10% como mucho, las cifras varían de los estudios donde se hayan realizado, pero es verdad que consumen, se llega a decir que consumen incluso la mitad de los recursos sanitarios, ¿no?, dedicados al asma. Por tanto, es una población que requiere nuestra atención especial, y además una población peculiar porque incluso se ha hablado de la soledad del asmático grave, porque el paciente asmático grave ve como otros pacientes asmáticos van bien, mientras ellos, bueno, pues hay cosas que no acaban de ir del todo bien, ¿no? Incluso compañeros suyos dicen, bueno, si mi hijo es asmático y tal y no pasa nada, ¿no? Y no le acaba de cuadrar. Incluso el médico, cuando va a la consulta, como digo, tan habituales que el asma se controle bien con los medicamentos ordinarios, que nos preguntamos si de verdad hacen bien la medicación. Entonces, bueno, y es verdad que es otro tipo, es una enfermedad que podemos incluso decir distinta, ¿no?, del asmático leve o el asmático moderado, que en efecto se controla bien con los medicamentos ordinarios. Y es una enfermedad que afecta a muchos ámbitos de la vida, como creo que después nos van a comentar las pacientes presentes. El tratamiento de estos pacientes o el manejo general de estos pacientes es complejo, ¿no? El esquema de un médico cuando tiene delante a un paciente creo que siempre es el mismo: diagnosticar, clasificar y tratar, ¿no? En un paciente con asma leve, con asma moderada, insisto, la mayoría de los pacientes, diagnosticamos de asma con las técnicas habituales, clasificamos según la gravedad y según el control, según la necesidad de tratamiento que es necesario para, digamos, disminuir la aparición de síntomas, que eso sería clasificar al paciente, y tratamos con unos fármacos, digamos, muy eficaces, como he dicho antes, que controlan la obstrucción bronquial o la inflamación, y con eso, con ese esquema, controlamos a la gran mayoría de los pacientes. Cuando tenemos un asmático grave, los tres pasos, diagnóstico, clasificación y tratamiento, se complican. El diagnóstico no solamente es diagnóstico de asma, sino que habría que diagnosticarla de asma grave, habría que descartar que existan otras patologías asociadas, hay que descartar la existencia de comorbilidades que afecten a la gravedad del asma, que después podemos comentar de forma sucinta. Cuando nos metemos en el tema de clasificación, ya no vamos a clasificar por gravedad, ya sabemos que es un asma grave, ni por síntomas, vamos a clasificar por mecanismo por lo que se desencadena esta enfermedad. Y ya vamos a hablar de un mecanismo alérgico, de un mecanismo eosinofílico, de un mecanismo, ya empezamos a darles nombre T2 alto, T2 bajo. Ya la clasificación no viene por los síntomas, sino por los mecanismos, ¿no? Y cuando hablamos de tratamiento, no solamente usamos los tratamientos comunes, que son, insisto, bastante eficaces, sino que añadimos tratamientos muchas veces, o nos planteamos añadir tratamientos personalizados, tratamientos que van a bloquear una determinada vía fisiopatológica y que para su uso necesitamos confirmación de que esa vía es la que en efecto está alterada en un paciente concreto. Por tanto, es un manejo complejo, no es un manejo que se pueda llevar en una consulta, o que habitualmente se pueda llevar bien en una consulta con los tiempos y con los mecanismos habituales. Y así surgieron las unidades de asma grave, por necesidad. O sea, yo veía en mis consultas pacientes de estas características, veía que necesitaban más tiempo, lo consulté con el servicio de neumología, que estaba en las mismas, nos juntamos a hablar de los pacientes, intentamos conseguir más tiempo para ver a estos pacientes. Cuando comentamos, en este caso la neumóloga de mi hospital y yo, casos de estos, pues empezamos a ver que había que consultar otro tipo de especialistas, y esto espontáneamente empezó a crecer, no solamente en nuestro hospital, sino en Virgen del Rocío, y no solamente en Sevilla, sino en otras ciudades, ¿no? Tanto es así que las sociedades científicas a nivel nacional cogieron esta
esta iniciativa y desde SEAIC, Sociedad Española de Alergología y de Inmunología Clínica, como de SEPAR, desde hace unos años, SEAIC desde el año 2015, unos 7 años, y SEPAR quizá un poco antes, se desarrollaron criterios para definir estas unidades que iban a tratar bien a estos pacientes más complejos, ¿no? Como digo, no surge de forma artificial, sino que surge de la necesidad, ¿no? De la necesidad de hablar de estos pacientes y de comentarlos, ¿no? En la actualidad se desarrollaron unos criterios, digamos, mínimos para que estas unidades se pudieran acreditar por las sociedades científicas y se piden una serie de requisitos y se van acreditando. En la actualidad en SEAI hay acreditadas alrededor de 40 y en SEPAR creo que hay un poco más de 60. Entonces, bueno, pues son unidades que por definición son multidisciplinares. No es una unidad, o sea, no depende solamente de un servicio, sino que tiene acceso fácil a otros servicios porque no solamente en lo que llamamos circuito primario, que es el circuito que el paciente, digamos, se recibe, digamos, como en el que se realiza el diagnóstico, se intenta fenotipar, se intenta valorar qué tipo de tratamiento le viene bien, en el que esté incluido neumología, esté incluido alergia y probablemente esté incluido también otorrino. Sería los profesionales que tienen que ver sí o sí a este tipo de pacientes. Y después existen unos circuitos secundarios, ¿no? En los que existen consultas con otras especialidades, como puede ser como puede ser endocrino. Se ha visto que la obesidad es una causa clara de mala evolución del asma, o también son pacientes que reciben corticoides sistémicos y que necesitan un tratamiento experto para manejar la reducción de corticoides o, en caso de que sea necesario, su mantenimiento. Es decir, circuito secundario con digestivo, donde se ha visto que enfermedades como el reflujo pueden afectar a la mala evolución del asma. Circuitos secundarios con psiquiatría, hay alteraciones psiquiátricas que afectan más a los pacientes asmáticos graves, reuma y lógicamente con medicina interna y con urgencia, ¿no? Bueno, este sería el cómo nacieron y cómo se desarrollan en la actualidad las unidades de asma grave. La forma de llegar a ella, habitualmente un paciente normal, es que el médico de atención primaria lo remita al servicio general, no a la unidad, sino a alergología o a neumología, aunque depende de cada servicio, y una vez visto allí se remitiría a la unidad de asma grave, ¿no? Nuestra Nuestro afán es que todo paciente con asma grave sea tratado en unidad específica de asma grave, porque se ha demostrado que incluso a nivel, bueno, no, por supuesto, a nivel clínico se demuestra que los pacientes que entran en este tipo de unidad tienen una mejoría en exacerbaciones y en consumo de corticoides orales, una reducción, que sería uno de los objetivos en su tratamiento, sino que incluso económicamente pueden ser quizá pacientes que al principio suban un poco el consumo porque usan tratamientos más complejos, pero que a la larga, al dejar de utilizar otros recursos como es urgencia, como son ingresos en UCI y demás, son también rentables para el sistema. Pues simplemente dar a conocer que existen estas unidades, que estamos ya en fase de madurez, que ya tenemos muchos años de desarrollo y que quizás sea el momento de difundir su existencia y de fomentar que los pacientes asmáticos graves sean tratados en este tipo de unidad. Y bueno, supongo que después habrá preguntas y nada, a vuestra disposición como siempre. Gracias. Gracias, Julio. Pues nada, luego si queréis hacer alguna preguntita, al final haremos una ruedecita. Y nada, un poco nos ha explicado para que todo el mundo entendamos lo que engloba las unidades de asma, que los pacientes, pues un poco, yo como madre de paciente al principio no sabía que era eso y la importancia que tiene de que te traten esa enfermedad de una forma multidisciplinar, ¿no? Es un poquito lo que pretendíamos, lo que nos ha explicado también Julio, ¿no? Y nada, ahora vamos a pasar a la segunda ponencia, que la va a realizar, como hemos dicho, Francisco Javier Álvarez, y nos va a hablar de los tratamientos que actualmente hay para abordar esta patología y sobre la medicina de precisión.
Paso la palabra, Paco. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación y la verdad siento mucho no poder estar con vosotros ahí presencialmente, pero bueno, intentaremos que se escuche. Yo realmente os animo a que sigáis con este tipo de actividades, aunque bueno, no haya mucha audiencia, pero tener en cuenta luego la difusión que hay tanto en medios de comunicación como vía internet, que realmente es la difusión importante, ¿no? Y potente hoy día, ¿no? De hecho, nosotros estamos aquí, ¿no? No estamos allí presencialmente, ¿no? Entonces yo creo que animaros porque yo creo que es muy necesario este contacto, ¿no? Yo me he traído, vamos, 10 diapositivas y os puedo decir que muchas de estas diapositivas se utilizan habitualmente en sesiones para médicos, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué no utilizarlo en sesiones para pacientes, ¿no? Voy a tratar de explicarlo un poquito, algunas de ellas, porque, bueno, posiblemente algunos conceptos no sean muy claros, pero bueno, vamos a intentar que la presentación pues sea, como ya digo, como si fuera un congreso médico también, ¿no? Yo creo que ya se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Muy bien. Bueno, este es el título de la ponencia y nosotros habitualmente cuando hablamos del manejo del asma grave, pues los objetivos que tenemos, el objetivo principal, y el objetivo compartido con vosotros, lógicamente, es mantener el control de la enfermedad lo antes posible, ¿no? Además, desde luego, de prevenir las agudizaciones y lo que es el deterioro de la función pulmonar, ¿no? La obstrucción crónica del flujo aéreo. Por supuesto, disminuir la mortalidad y los efectos secundarios de la medicación. Yo, la verdad es que antes de entrar en el concepto de asma grave y en la ponencia, según estaba escuchando a Julio, quería haceros llegar pues dos reflexiones, ¿no? Por un lado, que como se ha dicho, el asma grave, pues eso no supone más del 10% de todas las personas que tienen asma, ¿no? Lo fundamental, lo más importante para que el control del asma sea completo es que se cumpla absolutamente todo el tratamiento. Eso es, digamos, que el gran caballo de batalla en el tratamiento del asma. Si se cumple todo el tratamiento, más del 90% de los pacientes pueden tener su asma controlada. Luego, un segundo concepto. El hecho de tener un asma leve no debe hacer confiar al paciente, porque un asma leve también puede tener una exacerbación grave. O sea que el cumplimiento debe ser en todos los escalones. Tercera reflexión, y bueno, y lo diré después también otra vez, ¿no? El hecho de tener un asma grave no significa que la persona tenga mala calidad de vida ni que esté mal. La gravedad se estima por la necesidad de medicación, pero hay muchos pacientes con asma grave que están controlados, o sea, que están exactamente igual de bien que un paciente con asma leve. La única diferencia es que tiene que hacer más tratamiento para tener la enfermedad controlada. Esa es la única diferencia. Y luego están casos de asma grave no controlado, a pesar de todos los tratamientos, y los asmas de riesgos vitales, ¿no? Lo que nosotros decimos asma de riesgo vital, que son un porcentaje muy pequeño de todos los asmáticos, pero que son los que realmente nos preocupan más, como es lógico, y requieren pues todos los recursos sanitarios. Incluso yo muchas veces digo que están fuera de escalones de la guía, ¿no? Porque utilizamos pues todo lo que podemos y más, ¿no? Y bueno, tenemos ahí presente pues algunos pacientes que probablemente estamos utilizando todo lo que hay e incluso todo lo que sale nuevo, pues intentamos ponerlo para mejorarlo, ¿no? O sea que realmente estos son porcentajes ya mucho más pequeños, son casos, yo incluso a veces comento que estos son casos de enfermedad rara, ¿no? Porque dentro del asma son muy poco frecuentes, pero realmente son los que nos preocupan más, ¿no? Bueno, como vemos, el objetivo principal, como es el control. Para eso, pues tenemos que evaluar al paciente, tenemos que revisar la respuesta al tratamiento y desde luego ajustar el tratamiento. O sea que esto es un continuum, es un círculo en el que al paciente pues los tenemos que revisar más o menos frecuentemente según la gravedad y ir ajustando el tratamiento a la situación que tenga el paciente. Traigo este gráfico de la Guía Española de Manejo del Asma, porque es el que manejamos nosotros, para que veáis que para hablar de control del asma, no solamente tiene que estar controlada la situación, digamos, actual del paciente, o sea, los síntomas, el poder hacer una buena actividad física, el utilizar poca medicación de alivio, el tener una buena función pulmonar, sino también tenemos en cuenta el riesgo futuro. O sea, una persona
que puede tener riesgo de exacerbaciones, pues no está bien controlada, aunque hoy diga que está muy bien de todos sus síntomas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los efectos adversos del tratamiento. Una persona que está muy bien controlada, pero toma mucha cantidad de corticoides sistémicos u orales, ¿vale? Está bien controlada, pero hay un riesgo futuro por el tratamiento. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y también si está perdiendo función pulmonar, aunque esté bien controlado. Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta y lo tenemos en cuenta cada vez que vemos a los pacientes, ¿no? Este es el esquema de tratamiento que probablemente conozcáis, que es de nuestra guía, la Guía Española del Manejo del Asma, en la que han participado pues, un montón de sociedades científicas. También ha participado FENAER, el Foro Español de Pacientes, o sea que realmente está consensuada por muchas entidades, incluidos también asociaciones de pacientes, ¿no? Y como veis, el tratamiento del asma es escalonado, dependiendo de la gravedad. Tenemos, como después veremos, los escalones 5 y 6, que son los escalones referidos al asma grave. Porque como he dicho ya antes, y lo veis ahí en este gráfico, que es de la propia guía, el asma grave se identifica por la necesidad de tratamiento. O sea, que los pacientes estén en el escalón 5 o escalón 6 de tratamiento. Eso es lo que identifica el asma grave. O sea, en la guía GEMA pues estaríamos ahí, escalón 5 y 6. Como veis, la base del tratamiento en el escalón 5 serían los glucocorticoides inhalados a dosis altas y los LABA. Eso, como sabéis, pues hoy día se utilizan en un solo, o sea, una sola presentación. Hay varias presentaciones, pero digo, en una sola dosis a veces o una dosis cada 12 horas, ¿no? O sea, que realmente es fácil la administración y es fácil el poder cumplirlo cada día, ¿no? Si hay un mal control, pues ya se añaden otros tratamientos, como son tiotropio, antileucotrieno, teofilina o incluso antibióticos, acitromicina, que también se puede usar en caso de asma no controlada como tratamiento del asma. Como medicación que nosotros decimos de rescate, ¿no? Lo decimos a vosotros muchas veces, ¿no? Pues está lo que es el SABA, o sea que son métodos de corta acción, normalmente pues sabéis que es salbutamol, o bien también el glucocorticoide con formoterol. El formoterol es un fármaco que también produce un efecto rápido y por eso se puede utilizar de rescate, ¿no? Y como veis, el escalón 6, pues ya al tratamiento anterior ya había que añadir los tratamientos con fármacos biológicos, que ya dependen del fenotipo, depende de los marcadores que tenga la persona en sangre, si tiene eosinofilia, si tiene alergia, si tiene elevación del óxido nítrico, pues ya podemos ver qué tratamiento puede ser más eficaz para esa persona, ¿no? Ahí sabéis pues que está el omalizumab, polizumab, relizumab y dupilumab, ¿no? Esos son los fármacos biológicos con los que contamos hoy día, ¿no? Y ya por último pues tendríamos otras opciones y en el último, digamos, escalón, si persiste el mal control, pues mantener los glucocorticoides sistémicos, ¿no? Orales o incluso intramusculares o sistémicos, como sabéis, ¿no? Y como digo, hay siempre pues, pacientes con asma más graves todavía de riesgo vital que se salen incluso de estos escalones, ¿no? Que se utiliza prácticamente todo, incluso tratamiento aerosolizado en casa, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco la guía, no voy a explicar cada punto de la guía porque estaríamos además bastante intensa, pero bueno, insistir, cuando nosotros hacemos el esquema de tratamiento, que cuando se sospecha un asma grave no controlada, que es lo que pone ahí, AGNC, primero hay que confirmar el diagnóstico de asma, porque a veces no estamos ante un asma, sino entre otras enfermedades. Después hay que ver si se hace bien el tratamiento, y si el paciente cumple el tratamiento. Eso es muy importante. Puede ser que nos creamos que es una asma grave no controlada y, bueno, y al final lo que puede resultar es que la persona no esté cumpliendo bien el tratamiento, no sea tan grave como puede ser o como puede parecer al principio, ¿no? Hay que intentar evitar los agravantes, los desencadenantes, los alérgenos, las sustancias que pueden producir aumento de síntomas, los alimentos, a veces hay alergia alimentaria, como sabéis, los fármacos, etcétera. Comprobar también, como se ha dicho antes, las comorbilidades, la rinosinusitis con poliposis, el reflujo gastroesofágico, todas aquellas comorbilidades que pueden agravar la enfermedad. Desde luego que el paciente esté controlado y se encuentre en un programa de educación y, bueno, hacer un seguimiento estrecho en la unidad de asma. Esto ya depende de la persona, depende de la gravedad. Bueno, hay pacientes que los seguimos cada mes, incluso cada 15 días, cada 3 semanas, otros cada 3 meses, cada 6.
cuanto peor está la persona, pues lógicamente intentamos revisarlo más frecuentemente. Después, en este esquema de tratamiento, si no se alcanza el control con estos fármacos, lo que he dicho antes, glucocorticoide inhalado con LABA a dosis alta de tiotropio, Montelukast, pues entonces ya planteamos qué tipo de enfermedad tiene, con los análisis que hacemos en sangre, si es alérgica y o eosinofílica, los clasificamos y ya planteamos otro tipo de tratamiento como son estos que vienen aquí, que son los monoclonales, ¿no? Yo no voy a entrar en cada uno de ellos, probablemente muchos de vosotros los conozcáis porque incluso lo estáis utilizando, pero bueno, esos son los fármacos, ¿no? La medicina de precisión, ¿no? Que era otra de las partes que se indicaban, ¿no? Bueno, yo voy a poner aquí simplemente la definición para indicaros. Se habla mucho de esto, de lo que es la medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? Realmente es una aspiración que tenemos todos, ¿no? Porque para tener una medicina de precisión, primero tenemos que tener muy bien caracterizado en cada uno de los pacientes los mecanismos que en él le está produciendo el problema, le está produciendo la enfermedad. Y eso no es fácil porque los recursos con los que contamos, digo recursos de lo que se ha investigado hasta ahora, los marcadores, pues tenemos los eosinófilos, la eosinofilia, la alergia, medida sobre todo con la IgE, tenemos el óxido nítrico exhalado, la función pulmonar, también nos da idea, pero realmente otro tipo de biomarcadores están en investigación, se están haciendo análisis genéticos, análisis de lo que se llama proteómica, lo que se están estudiando para ver las características más específicas de cada paciente. Yo creo que esto sí es cierto, que en unos años vamos a tenerlo, vamos a poder en cada paciente decir que aparte de estas cuestiones, digamos, un poco más generales, pues tiene un perfil determinado y vamos a tener, yo creo, el tratamiento más apropiado para cada paciente concreto. Pero realmente esto es una aspiración más que una realidad todavía, ¿no? Bueno, como veis, es un enfoque para tratar y prevenir la enfermedad teniendo en cuenta la consideración de que no todas las personas, desde luego, son iguales, hay mucha variabilidad individual, también variabilidad en genes, como podéis imaginar, y el ambiente y el estilo de vida de cada individuo. Todo eso pues, hace que la enfermedad sea diferente en cada uno, ¿no? El enfoque bueno, mejora la probabilidad y este es el concepto importante, tratar al paciente correcto con el medicamento correcto en el momento correcto, porque igual un medicamento es bueno para un paciente en un momento, pero no lo es en la evolución, porque encima esta enfermedad no es fácil, es difícil, porque participa el sistema inmunológico y puede cambiar a lo largo del tiempo. Y una enfermedad que teníamos catalogada de una forma, pues puede ser que vaya variando, incluso a veces en relación con los tratamientos que se están empleando, ¿no? Bueno, este es un poco el concepto, esto es un gráfico, bueno, esto es un gráfico que se presenta en congresos médicos para que veáis un poco cómo se puede plantear lo que es la medicina de precisión, como el concepto de exposoma, ¿no? Que es la suma total de los factores externos de exposición que llenan los días, los meses y las décadas de una persona, el estilo de vida y la genética. Estas tres cuestiones pues, son las que van a determinar qué tipo de enfermedad concreta, qué tipo de mecanismo puede tener esa persona en su alma, ¿no? Bueno, y este es el gráfico en el que estamos, ¿no? Y luego una cuestión que también es muy importante tener en cuenta. Cuando nosotros introducimos un tratamiento, y eso lo hacemos a nivel nosotros, científicos, y la administración sanitaria, desde luego, tiene en cuenta mucho el concepto de lo que es la eficiencia, ¿no? ¿Qué es la eficiencia de un fármaco? Pues fijaros, es un equilibrio, que además debería ser como esa balanza, equilibrado, entre lo que es la efectividad, sea un fármaco efectivo en esa persona. Voy a poner en el otro lado los efectos secundarios, que tenga el menor número de efectos secundarios, como es lógico, y el coste, que el coste pueda ser asumible. Tiene que haber un equilibrio entre estos tres parámetros. Y voy a poner solamente un ejemplo de un fármaco que cumple algunas de estas cuestiones, pero no cumple la última, y son los corticoides sistémicos, ¿no? Los corticoides orales o corticoides sistémicos. Sabéis que es el único tratamiento que hay a veces para poder mantener a la persona controlada, porque no hay otro tipo de tratamiento que la mantenga bien controlada, ¿no? Pero fijaros, tiene una gran efectividad, dependiendo de la dosis, pues bueno, todos los pacientes que ingresan por crisis de asma, en definitiva, salen del hospital porque han recibido una dosis elevada de corticoides sistémicos, es lo único que se añade al tratamiento habitual, ¿no? El coste es bajísimo, el tratamiento con corticoides es un coste muy, muy, muy bajo, pero el problema es que tiene efectos secundarios. Y efectos secundarios a medio, largo plazo, no inmediato, pues prácticamente en todos los casos, ¿no?
Por eso este tipo de tratamiento pues, está en el último escalón de la guía. Si no tuviera efectos secundarios, entonces la balanza estaría absolutamente a favor del tratamiento con corticoides. Y por eso se emplean los fármacos monoclonales, porque son efectivos, porque tienen muy pocos o ninguno efectos secundarios, y eso sí, tiene costes, pero esos costes, afortunadamente, en nuestro sistema sanitario público, pues es asumido por todos nosotros, no por la administración, por todos nosotros a través de impuestos y tal. En ese sentido es verdad que somos privilegiados, hay que tener en cuenta que pues, el 95%, por no decir más, de la población mundial no tiene acceso a este tipo de tratamiento, ni tan siquiera a tratamiento pues, con corticoides inhalados a dosis elevadas, ¿no? Ni LABA, por supuesto, ni este tipo de medicación. Pero bueno, en nuestros países desarrollados tenemos acceso a esta medicación, se paga vía impuestos y desde luego es un avance muy importante en el que no debemos en ningún caso retroceder bajo mi punto de vista, ¿no? Y bueno, este sería un poco el equilibrio de estas tres cuestiones. Y muchas gracias, yo estoy abierto y dispuesto a las preguntas que estiméis oportunas. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Nada, que la reflexión, que a mí personalmente me ha parecido enriquecedora el compartir esta ponencia, porque nos hace ver cómo se está valorando un poco el coste que tienen estos nuevos tratamientos, tanto los biológicos como la medicina de precisión, y los efectos secundarios y la efectividad que tienen, ¿no? Que ojalá la administración y los órganos competentes sigan valorando esto, ¿no? Y los pacientes puedan acceder a ese tipo de tratamientos con los menores efectos secundarios posibles y no prime solamente el coste del medicamento, ¿no? Que a la larga quizás, por lo mejor, el tener controlada esta enfermedad haga que haya menos coste, aunque en un principio parezca que sí, ¿no? Entonces, nada, esa es mi reflexión. Y un poquito por ahora vamos a hablar con las protagonistas, ¿no? A las pacientes de asma grave, ¿no? Que tenemos aquí dos. Tenemos a María Alba y a Julia González, que son dos pacientes con asma grave. Ellas nos van a hablar un poquito pues, de eso, de la calidad de vida que tienen con su asma grave y también de esa equidad y de los inconvenientes o no que tienen ellas o la opinión que tienen sobre el acceso a esos medicamentos. No sé cuál de las dos quiere intervenir primero. Julia. Hoy está siendo un poco un día duro para mí con el tema del asma. Y no sé si quiere empezar María. Bueno, pues como ha dicho Julio, la minoría somos un asma grave y a veces hablar de asma y un diagnóstico que diga la palabra asma, pues quizás la gente o la sociedad que no conoce de ello banaliza un poco lo que hace, no perjudica, sino lo que... lo que limita tu vida diaria, que la verdad que es bastante, aunque parezca que no. Y bueno, eso es un poco lo que, el día a día del asmático grave, sobre todo, y algo que no se ve mucho, es el tema del sueño y el descanso en las noches, que no sé si esto lo comparte María conmigo un poco. El no poder llevar un rendimiento óptimo en tu día a día y que tengas que tirar con ello para adelante, el que simplemente subir 3 trozos de escalera, que es lo que me ha costado a mí antes, subir estos 3 trocitos de escalera, sea con 23 años que tengo, un suplicio. Quizás esta parte del asma grave es la que no se ve, que es cierto que somos una minoría y que gracias a Dios hay personas que lo tienen muy controlado y el asma en general que no tiene esto, que no limita tanto, es la que más prevalece, pero creo que darle visión a lo que limita este diagnóstico es bastante importante, y gracias a estas mesas y a los especialistas y los médicos que investigan y apoyan este diagnóstico, pues podemos conseguir grandes cosas. Yo estoy de acuerdo con Julia, porque yo entro incluso en el grupo de la minoría de asmáticos de riesgo vital, y para mí es como dice Julia, es bastante frustrante que tú comentes con tus amigos o con gente que no conoces y digas, no, yo es que lo que tengo es asma, y te digan, bueno, pero... Y tú te veas que con 25 años no puedas subir 3 escalones o no puedas ir al ritmo de tus amigos y hablar con ellos a la vez que...
Entonces, pues es bastante frustrante a la hora de decir o que te menosprecian tu enfermedad y tú dices, ¿por qué? Con lo mal que yo me siento. Y como dice Julia, intentamos llevar un ritmo de vida como una persona normal y en el descanso, que es lo más importante, creo, no descansamos y es que ya vas cojeando durante todo el día, luego intentas llevar el ritmo de las personas que no tienen esta enfermedad y dices tú, bueno, pues sí que mi enfermedad, aunque la menosprecie la gente, me limita bastante, pero bueno. A nivel laboral, a nivel, bueno, yo lo hemos pasado las dos, a nivel de estudiantil, no puedes llevar una vida organizada o como más o menos te la planteas, una organización. A nivel laboral tienes miedo de no poder cumplir con tus objetivos laborales. Ahora a nosotros nos pasa, Sí. somos las dos enfermeras, que nos ha gustado el tema sanitario más allá de la enfermedad y cuesta bastante. A nivel también de recursos, lo que hablábamos un poco de los tratamientos, ¿no, María? Hombre, a nivel de recursos también es bastante limitante porque, por ejemplo, en mi caso he necesitado fisioterapia respiratoria, rehabilitación respiratoria y en mi caso me lo estoy costeando de forma privada porque las listas de espera del SAS y claro, como es asma, pues no es prioritario. Entonces, pues es el incremento de gastos que conlleva también esta enfermedad, que parece que no, pero si te pones a echar números entre tratamientos, no, pues yo por ejemplo en mi caso somos de Cádiz y tenemos que venir todas las semanas o cada 2 semanas aquí a Sevilla porque en Cádiz no hay unidades de asma, entonces me tengo que desplazar hasta aquí, aquí me ponen inmunoglobulina, en mi caso el biológico lo propusieron en el Virgen del Rocío, pero era más fácil de conseguir en el Puerta del Mar, entonces tengo el biológico en el Puerta del Mar, aquí las inmunoglobulinas, entonces es como un poco todo difícil de conseguir. También el tema de la salud mental, que hemos hablado varias veces, en todas las enfermedades crónicas la salud mental es un aspecto creo que importante, ya no solamente en el tema del asma. Pero sí que es verdad que el enfermo asmático juega con un estigma, o en lo que nosotros hemos vivido, un poco de que está muy relacionado con que, bueno, asfixiarte. Yo he tenido crisis de asma en el que las personas que no me conocían alrededor me decían, bueno, perdón, tranquila, relájate y respira. Y sí es verdad que el tema de la salud mental influye en las crisis asmáticas, pero no es el principal causante o la principal causa que lo origina. Y bueno, también recibir un tratamiento en salud mental lo he visto bastante escaso en mi experiencia. Un poco escaso. Sí, es bastante escaso. De hecho, no se ofrecen servicios de salud mental a los pacientes asmáticos. Y yo pienso que más que el estado anímico o la salud mental te provoque una crisis, yo creo que es más el deterioro psicológico que te causa esta enfermedad, como ha comentado Julia, a la hora de el trabajo, la universidad o los estudios o lo que sea, porque tú ves o vives con el miedo de ¿y si mañana no puedo ir a trabajar? O sea, ¿Y si no voy a poder descansar, voy a tener que tirar y obligarte a seguir el ritmo? Provoca. A mí me ha pasado de que el intentar seguir el ritmo de una persona normal, habiendo descansado tan poco, con continuos dolores de cabeza, sin poder respirar, bueno, bien, ha hecho que yo intente llevar el mismo ritmo, me esfuerce y consiga al final acabar en un ingreso hospitalario de semana por no poner un límite en mi vida. Sí, porque vivimos con el miedo como me van a poner de la floja o la que no quiere trabajar. Y entonces tú intentas igualarte a las personas y cuando te ves en ese bucle ya no puedes salir y el fin de ese bucle es un ingreso hospitalario de semanas en el que tú estás totalmente destruido y al final es peor lo que te causa porque porque una enfermedad que no se ve. Sí. Entonces, y como
tiene el hándicap del estigma del asma en general, es un poco difícil que cuando tú hables de no puedo ir a trabajar o no puedo ir porque no me da la vida para subir X o continuar con mi vida, y le dices, tengo una enfermedad y es asma, entienden como que eres un poco floja, Sí. que no quieres continuar con tu vida, no que te limite tanto. Y eso es un poco lo que nos gustaría, o a mí, y creo que Y a ti, mí. cambiar un poco, que la gente conociese lo que es el asma grave, que es verdad que si lo tienes controlado, y gracias a Dios en muchos casos es controlado, este asma grave puede llevar una vida completamente normal, pero que hay otros casos en los que cuesta un poco más controlarlo y bueno, que podemos llegar al mismo sitio porque tenemos también la montaña rusa de sintomatología, y podemos llegar al mismo sitio pero a distinto tiempo. Sí. ¿Creéis que si en la sociedad... Mamá. ¿Creéis que si hubiera una mayor visibilización, igual que hay, o una educación en primer auxilio, por ejemplo, como hay con la RCP o con las personas que tienen epilepsia, si en la sociedad hubiera más conciencia y más formación en eso, a la hora de... Porque a veces yo por Julia se siente que si está sola y la gente que está alrededor, si le da una crisis, no saben cómo actuar. Si hubiera una formación o un conocimiento de esta patología a mayor grado, en cómo saber cómo actuar, estaríais más tranquilas, lo llevaríais mejor. Sí, claro. Bueno, yo pienso que en el momento en el que nos da una crisis asmática, yo no sé tú, pero yo no puedo hablar. Yo No tampoco. me sale ni puedo explicar qué es lo que me puedo echar ni dónde tengo las cosas. Entonces, al igual que se tiene en muchísimas patologías súper importantes como una parada cardiorrespiratoria u una diabetes u otro tipo de enfermedades, que un poco la sociedad en general sabe un tratamiento global en el que le puede venir bien al paciente, quizá también saber cómo pueden manejar una crisis asmática, bueno, que es una situación, no deja de ser una situación de emergencia y hay muchísimos asmáticos y te puede pasar en cualquier situación, incluso una parada de autobús, en el bus, en el tren, y sentirte que, bueno, alguien, la sociedad en general conoce más allá de un poquito de Ventolin, pues la verdad que me sentiría un poco más segura. No sé si... Yo igual, de hecho, no salgo con personas que no me conozcan. O sea, yo siempre que salgo suelo ir con alguien que sí me conoce y que sabe que yo llevo mi adrenalina en el bolso, que yo llevo una pulsera que pone todas las alergias que tengo. Entonces, si yo en algún momento me veo sola, yo siento miedo, y sobre todo a la hora de salir a comer a un restaurante, porque yo, aparte del asma, tengo infinidad de alergias alimentarias y yo no suelo comer en restaurantes porque, bueno, sí, es alergia. No es, en mi caso no es alergia normal. Yo con una simple contaminación cruzada he sabido acabar en una ambulancia llamando al 061 con un edema de glotis, entonces no es una simple alergia. Entonces, yo, si hubiera más concienciación de la sociedad, viviría más tranquila, la verdad, porque no sentiría el miedo de ir sola por la calle y decir, ¿y si ahora me da una crisis, qué hago? ¿O quién me atiende? Digo, me muero. O sea que... Yo creo que una de las peores sensaciones es asfixiarte. Yo lo comparo mucho como cuando de pequeños hacíamos carreras de estas en la piscina, en las que te metías la cabeza debajo del agua y tenías que llegar hasta el otro murito sin sacar la cabeza al exterior. Es un poco una sensación de angustia constante. Angustia total, vamos. Pues nada, un poquito, no sé, no quiero alargarme más, porque no sé qué hora es, no sé, son las 2 y quedamos que va a ser una sesión de 1 hora. Y no sé si aquí tenéis a 2 personas que querían un poco pues dar su testimonio, ¿no? Y darlo a conocer. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de tanto a los ponentes anteriores como a ellas. Pues nada, estáis a tiempo. Manolo. Sí. Hola, bueno, es una pregunta un poco transversal a todos los ponentes, ¿vale? Sí veo que el aspecto psicológico afecta muchísimo a las pacientes en cuestión de condiciones de vida
a ellas les pregunto si esos aspectos psicológicos afectan también en la adherencia del tratamiento. Si a veces se niega, a veces se evita y no se cumple. Por otro lado, a Francisco Álvarez, pues me gustaría saber si esos aspectos psicológicos se tienen ya en cuenta y están en la guía de referencia que nos ha mostrado, o realmente ya está en esa esperanza de hacer una medicina de precisión, creo que era como se había denominado. Y por otro lado, bueno, el aspecto psicológico es un aspecto tan importante que no sé si está contemplado, y esto va para Julio Álvarez, en lo que son las unidades de asma, ¿no? Y en ese caso había establecido como varios parámetros o niveles de asistencia, un nivel 1 de las personas que son más cercanas por su especialidad, otras un poco más a segundo nivel como para ciertas comorbilidades, y me gustaría saber si el aspecto psicológico está contemplado dentro de las unidades de asma y en qué nivel estarían contemplados, o es idea de que se vayan introduciendo. Pues primero, no sé, ¿queréis responder vosotras, María y Julia? María. Sí, Yo sí que había una época en la que por aspecto psicológico he rechazado un poco el tratamiento, al igual que, bueno, creo que es algo común un poco en todos los asmáticos, ya sean graves o asmáticos en general, que cuando te encuentras bien crees que ya estás curada, que no es una enfermedad grave y que en esos momentos pues ya no necesitas más tratamiento y ya tienes la cura, y que en algunos momentos simplemente necesitarás un poco de medicación de rescate y ya está. O también he tenido una etapa en la que me negaba que la gente me viese tomando el tratamiento que tenía de base o bien de rescate por el que dirán. yo nunca, la adherencia al tratamiento siempre la suelo cumplir hasta el día de hoy, y la verdad que soy bastante constante en eso, pero sí que ahora, por ejemplo, necesitaría oxígeno para salir a la calle y no utilizo mucho porque me niego a que la gente me vea con eso con 25 años, a no ser que esté muy mal, que sí salgo, pero ahora lo utilizo también la mascarilla, que me está ayudando mucho. Pero el tratamiento, la adherencia al tratamiento la suelo cumplir bien. Tenemos dos casos de pacientes con distintas... Ahora, nada, la pregunta que iba a Francisco Álvarez, ¿no? Sobre... Sí, la he escuchado. El tema del tratamiento psicológico, hay que reconocer que no hay, en la mayor parte de las carteras de servicio de los hospitales no está reconocido, ¿no?, como un tratamiento para el asma, ¿no? Hombre, se puede mandar una hoja de consulta a psiquiatría, se puede mandar, pero claro, necesitamos expertos que traten pues, específicamente a los pacientes con asma, ¿no? Porque no tiene nada que ver con otro tipo de patología, ¿no? Bueno, nosotros sí tenemos una psicóloga, que es nuestra compañera Ana, que viene a Fleming los martes y jueves, y ella sí nos está haciendo, bueno, una función tanto en deshabituación tabáquica, porque aunque parezca mentira, hay todavía asmáticos que fuman, y eso es muy importante, por supuesto, quitar el hábito tabáquico, incluso para emplear otro tipo de tratamiento, eso es lógico, ¿no? Y también la tenemos pues para casos de asma de difícil control. Claro, el problema es que a veces la accesibilidad no es fácil, ¿no? Sobre todo si se vive fuera de la ciudad, ¿no? Que eso, claro, habría que hacerlo probablemente en cada hospital o en cada sitio, ¿no? Para que, como el caso de María, que no tenga que venir aquí a Sevilla para un seguimiento. Porque estos suelen ser sesiones que son necesarias hacer de forma prolongada, ¿no? Hay que hacer cada semana, ¿no? Entonces, añadir sesiones a cada una de las cosas que tiene que hacer, pues realmente haría que tuviera que venir todos los días, pues realmente es complicado, ¿no? Pero digo que es un déficit de la sanidad, y que yo creo que es muy importante poner en valor, sobre todo, pues, claro, como he comentado antes, el asma, cuando tú dices asma a la población, pues como hemos dicho, afortunadamente, la mayor parte de las asmas se tratan y se controlan bien. Entonces hay que poner muy en valor en la sociedad este tipo de asma, no solo grave, sino grave, no controlada, y si me apura, asma de riesgo vital. Poner esa palabra en la mente de la gente, como que hay un grupo de pacientes que tienen una enfermedad asmática de muy, muy difícil control, a pesar de todos
todas las herramientas de tratamiento que tenemos hasta ahora, y que, bueno, y que eso hay que tenerlo en consideración, porque como se ha dicho ahí, pues necesita desde una cobertura social que sepa qué hacer, ¿no? Si se encuentra una persona con esa situación, a eso, a unos recursos que son para pocas personas, pero que son muy necesarios. Y la tercera pregunta que iba a Julio, no sé si... Como ha comentado Paco, no existe digamos, un enfoque específico para en concreto tratamientos específicos a nivel psicológico. Lo que las unidades de asma hacen es tener profesionales expertos en asma en su correspondiente ámbito de acción. Digestivos expertos en asma, otorrinos expertos en asma, este experto entre comillas, no es un título, digamos, conocido, pero sí. Y en efecto nosotros también tenemos psiquiatras expertos en pacientes asmáticos. Entonces esa atención sí la tenemos y podemos disponer de ella, ¿no? Que bueno, que no es poco, quiero decir que dentro del sistema asistencial como está montado, que todo lo que cuenta son quizás números, no quizás lista de espera, que haya una persona dedicada exclusivamente o digamos con una cierta experiencia en tratar pacientes asmáticos que no tiene nada que ver con su manejo habitual de reumatología, de digestivo o de psiquiatría, creo que no es poco. Pero yo quería hacer una reflexión también. Cuando nosotros vemos pacientes asmáticos leves o moderados, la mayoría, o controlados, la mayoría de ellos cuando hacen bien el tratamiento, tenemos que preguntarle por aspectos de su vida en los que el asma lo limitan. Y le preguntamos por el ejercicio normalmente, le preguntamos por el tema laboral y tenemos que arañar un poco para ver en qué aspectos lo están afectando. Lo que ha comentado María, lo que ha comentado Julia, es que el asma grave le afecta a todos los aspectos. Si os fijáis, hablan del descanso, hablan de la profesión y hablan de relaciones sociales. Es decir, una de las diferencias del asma grave con otro tipo de asma o con el asma grave no controlada es que es una afectación global de la vida del paciente, ¿no? Y aquí probablemente sería necesario también un tratamiento psiquiátrico o psicológico global. Pues nada, no hay ninguna pregunta más, ¿no? Bueno, pues por no alargar esto, únicamente pues hemos visto las conclusiones y un poco lo que los pacientes reivindicamos, que es un poquito pues que haya un mejor acceso a los medicamentos, ahora mismo los biológicos, que están más específicos para el asma grave, a que los pacientes tengan acceso, como María, que está teniendo problemas, y Julia, este tipo de pacientes a la rehabilitación respiratoria, que a un paciente de POP sí la tiene más fácil que a estos tipos de pacientes, porque tienen una lista de espera grande, y que no tiene por qué ser una carga en la familia el tener que acudir a terapia psicológica o psiquiátrica, y que esto debe de estar más protocolizado y que el acceso sea más fácil, porque son pacientes que por su patología y por su enfermedad crónica pues necesitan de ello. No sé, un poquito esa es la conclusión de esta última parte. Y daros las gracias, hemos estado poquito, pero bueno, yo creo que a nivel de repercusión, luego como esta sesión va a quedar grabada, se va a colgar en el canal de Sevilla Respira de YouTube, e intentaremos darle la máxima difusión, porque por las circunstancias que tenemos actualmente en estos días, pues nada. y expresamente a los que habéis asistido, por las dificultades que tenemos, daros las gracias. Y nada, y cerramos la mesa. Gracias a vosotros. Gracias.